En el pequeño pueblo de Leongatha, al sur de Australia, una familia se reunió para compartir un almuerzo casero: carne, hojaldre, champiñones, un clásico beef Wellington, preparado con esmero por Erin Patterson, una mujer de 49 años. Horas después, 3 de los invitados estaban muertos, solo uno sobrevivió, y su testimonio desencadenó un caso que conmocionó al mundo. Esta es la historia de Erin Patterson, la llamada asesina de las setas. Un caso donde la frontera entre el error y la intención se vuelve tan difusa como el sabor amargo de un hongo mortal. Leongatha es un pueblo típico del interior australiano. Hogares modestos, familias trabajadoras y una comunidad unida por la rutina. Nadie imaginaría que, entre esos paisajes, se gestaba uno de los crímenes más escalofriantes de la última década. Allí vivía Erin Patterson, madre de 2 hijos, divorciada de su esposo Simon Patterson, con quien aún mantenía cierta relación cordial. Una mujer aparentemente tranquila, reservada y amante de la lectura. Pero las apariencias pueden engañar, y lo que sucedería aquel 29 de julio de 2023 cambiaría su vida y la historia criminal de Australia. Ese día, Erin organizó un almuerzo familiar. Invitó a sus ex-suegros, Don y Gail Patterson, junto con Heather Wilkinson, hermana de Gail, y su esposo, Ian, pastor local. Según dijo Erin, quería limar asperezas, arreglar diferencias familiares y demostrar que podía mantener una buena relación tras el divorcio. El menú: un beef Wellington casero, una receta elegante, con carne, hojaldre y champiñones finamente picados. Pero los champiñones se convertirían en el centro del horror. Erin declaró que compró los hongos en un supermercado local, pero también reconoció haber usado algunos que tenía guardados, sin poder precisar su origen. Aquella mezcla, aparentemente inocente, fue el inicio de una tragedia. Erin también afirmó haberse enfermado tras el almuerzo, pero sus síntomas fueron leves y se recuperó rápidamente. La policía comenzó a sospechar. En su casa encontraron una deshidratadora de alimentos que ella misma había arrojado al vertedero días después del suceso. Un objeto que, según los investigadores, pudo haber sido utilizado para secar las setas venenosas antes de cocinarlas. Cuando fue interrogada, Erin cambió su versión varias veces. Primero dijo que compró las setas, luego que eran silvestres, después que las mezcló por error. Además, se descubrió que su exmarido Simon había estado hospitalizado meses antes, también con síntomas de intoxicación. El patrón era inquietante. ¿Podía tratarse de una coincidencia? ¿O Erin había intentado algo antes? Sin éxito. Las autoridades australianas lanzaron una investigación exhaustiva. Se analizaron restos de comida, utensilios de cocina y residuos encontrados en su propiedad. Los análisis confirmaron la presencia de amatoxinas, la sustancia mortal de las Amanita phalloides. La evidencia más reveladora fue el testimonio del único sobreviviente, el pastor Ian Wilkinson, quien relató cada detalle del almuerzo. Y como Erin apenas tocó su propio plato, la prensa lo llamó el almuerzo mortal. Y Erin Patterson pasó de ama de casa reservada a sospechosa de triple homicidio. En noviembre de 2023, Erin fue arrestada. La acusaron de 3 cargos de asesinato y 1 de intento de asesinato. Durante el interrogatorio, lloró, negó los hechos y afirmó ser víctima de un error trágico. Sin embargo, la fiscalía tenía pruebas: mensajes borrados de su teléfono, testimonios de vecinos sobre la deshidratadora, contradicciones en su historia. La balanza empezaba a inclinarse en su contra. En 2025, el juicio de Erin Patterson se convirtió en un espectáculo mediático. La defensa la presentó como una mujer frágil, confundida, sin intención de hacer daño. La fiscalía, en cambio, la retrató como calculadora y manipuladora, capaz de usar un almuerzo familiar para ejecutar un crimen perfecto. Durante su testimonio, Erin habló de su baja autoestima, de haber sido víctima de burlas, de su deseo de reconciliar a la familia. Pero también admitió haber mentido sobre ciertos detalles, como haber fingido un diagnóstico de cáncer para mantener alejados a sus hijos el día del almuerzo. Las lágrimas, las contradicciones y los silencios prolongados dejaron al jurado dividido, hasta el veredicto final. El 7 de julio de 2025, Erin Patterson fue declarada culpable. 2 meses después, fue condenada a cadena perpetua,
con un mínimo de 33 años sin libertad condicional. La tragedia dejó una huella profunda. 3 personas inocentes murieron, una familia se destruyó y una comunidad quedó marcada por la desconfianza. En redes sociales, el caso se volvió viral. Memes, teorías, podcasts, documentales. Algunos la ven como una villana despiadada, otros como una víctima de la casualidad y los medios. Pero las pruebas hablan por sí solas, y la justicia ya dictó su veredicto. Hoy, Erin Patterson cumple su condena en una prisión de máxima seguridad. Dice ser inocente y asegura que apelará la sentencia. Mientras tanto, los nombres de Dawn, Gail y Heather Patterson se recuerdan como víctimas de una historia tan extraña como trágica. Una historia donde un simple almuerzo se convirtió en una trampa mortal, y donde un hongo, oculto entre capas de hojaldre, desató el caso criminal más impactante de Australia en los últimos años. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un accidente o un crimen perfectamente planeado? Déjame tu comentario, suscríbete para más casos reales, y recuerda, incluso en los lugares más tranquilos pueden esconderse los secretos más oscuros.